El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Farés y a Sará. Farés engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Booz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urías, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Osías. Osías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakim. Eliakim engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Aquim. Aquim engendró a Eliud. Eliud engendró a Azar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Así las generaciones desde Abraham a David fueron en total 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta el Cristo, 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Por qué y para qué nos entregan San Mateo y San Lucas toda esta lista tan larga de nombres? La respuesta es muy sencilla. La promesa que el Señor le hizo a Abraham de bendecir su descendencia. De hecho, San Pablo lo va a desarrollar muchísimo más en la carta a los romanos, porque San Mateo quiere demostrar que Dios sí cumple lo que promete. Le prometió a Abraham que su descendencia iba a perdurar y cada vez va a ser más grande que las estrellas del cielo y la arena del mar. Y miren la cantidad de generaciones de las que nos está hablando, y todavía a pesar de las pruebas, de las tentaciones, de las tribulaciones, de las amenazas que han tenido a lo largo de la historia en el pueblo de Israel, la palabra de Dios sigue vigente. La promesa de Dios sigue vigente. Ni el demonio, ni las amenazas, ni las pruebas, ni los pecados incluso de quienes eran descendientes de Abraham y de David pudieron parar, detener
el plan salvífico con el cual Dios había prometido que iba a salvar no solamente a su pueblo, sino a todas las naciones. Y San Mateo lo está demostrando históricamente para que los judíos, algunos judíos que han endurecido su corazón y no creen, les dice, vea, aquí hay un dato histórico para que ustedes mismos lo comprueben, de que Dios sí cumple lo que promete y que Dios lo está realizando y que podemos fiarnos con toda la totalidad de nuestra voluntad y de nuestra razón, fiarnos de Él. No hay duda hoy, dentro de los estudios científicos, teológicos, de que esto fue así. No hay la menor duda. Ninguna de las tres religiones monoteístas dudan de esto. Incluso el islamismo ve un vínculo muy grande de Cristo con Abraham y lo respetan y lo admiran incluso. En el Corán se admira a Jesucristo, no lo reconocen como el único Salvador, pero ellos sí lo admiran por el vínculo histórico que tiene con Abraham. Lo mismo en el judaísmo. Ningún judío niega que hay un vínculo de Cristo con Abraham y con David, pero no lo reconocen como el Mesías. Tanto a unos y otros los confunde porque ellos tienen una visión mesiánica muy diferente a la de los cristianos. A nosotros Cristo nos salva con el perdón, con el amor, con la pobreza, con la sencillez, con la simplicidad, con la mansedumbre. Para ellos es inconcebible un Mesías así, porque es demasiado débil. ¿Cómo es posible que un Mesías pueda salvar dejándose humillar? Por eso el día que los judíos crean en la Eucaristía, ellos van a creer en la Eucaristía, eso va a ser una cosa impresionante. Porque en su capacidad racional, en su lógica teológica, no les cabe que a través de un sacramento como el de la Eucaristía se esté salvando el mundo. Eso es inconcebible. Algo tan sencillo, tan simple, tan oculto, tan poco protagonista. Por eso Judas se confundió, porque Judas al principio empezó ilusionado con Cristo, ya empezó a hacer milagros, ya empezó a curar enfermos, ya empezó a... Espera y verás que aparezca su ejército para que vea cómo los va a coger a todos y los va a volver a todos los que nos han humillado y nos han maltratado. Esto me hace acordar cuando yo era pequeño y tenía por ahí 9 años. Yo trabajaba en una canastica, vendía en la calle para ayudarle a mi mamá y a mi familia. Y habían unos vendedores, yo no sabía, yo me fui a vender en la calle sin saber que existían unos círculos como de poder. Y entonces le comenzaban a pedir a vendedores más antiguos, le pedían a uno vacunas y todo eso. Y si uno no les daba, lo amenazaban y andaban hasta armados. Era una cosa... Y entonces yo pensé en mi interior, voy a decirle, como en ese tiempo que pecaba mi papá, andaba sumergido en el vicio, en todo, ¿sí? Yo no tenía un papá que me defendiera, entonces dice, voy a decirle a mi hermano mayor que me defienda. Y resulta que mi hermano mayor nunca pudo defenderme, ¿sí? Y yo no encontré quien me defendiera. Cuando Cristo llegó, y como se presentó haciendo milagros públicamente, la ilusión de los apóstoles fue esa. Ahora sí llegó el que nos va a defender de todos los que nos la están montando. Y como comenzó a hacer milagros y a expulsar demonios, ya lo único que faltaba era que aparecieran las legiones de soldados bien preparados, mejores que la de los romanos, para acabar con Roma, para acabar con todos. Y resulta que no fue así, que Él comenzó a triunfar. Él comenzó a triunfar de otra manera, venciendo los desórdenes internos. Y por eso a nosotros nos cuesta tanto la lógica de la fe. Todos queremos
que Dios nos quite la tribulación. Todos queremos que Dios en este tiempo nos quite la prueba. Todos queremos que llegue y acabe con todo el dinero de este mundo y los más poderosos y lo opaque para nosotros reírnos en la cara de ellos y decirles, vio que yo tenía la razón. Todos esperamos, la mayoría somos tentados a esperar que Dios acabe con todo lo que nos genera preocupación para no volver a tener preocupación por nada. Y ese es un modo equivocado de la fe cristiana. Miren lo que hizo el Padre con su Hijo. Lo mandó a este mundo para que nos salvara, lo envió. Bueno, Él se ofreció y el Padre lo envió. Porque el Padre Celestial no obliga a nadie. Propone y al que se le ofrezca, a ese le para la caña y le dice, bueno, te envío. De hecho, San Bernardo dice una cosa hermosísima de la obediencia de Cristo. Dice, es la obediencia perfecta porque obedeció al estímulo. El Padre no lo tuvo que obligar. Él se le ofreció y le dijo, Padre, el Salmo 40 lo dice, heme aquí, que vengo a hacer tu voluntad, dime qué quieres que haga. Y cuando se le ofreció, el Padre le dijo, necesito esto. La única forma de salvarlos es que tú asumas su naturaleza humana que está corrompida y la cures. Hijo, eso te va a generar mucho sufrimiento. Y el pecado se va a descargar con toda su furia sobre ti. Y el demonio se va a descargar con toda su furia sobre ti. Vas a tener que sufrir. Y el hijo le dijo al papá, papá, por amor a ti no me importa. Yo voy y lo asumo. Porque yo sé que a ti te hace sufrir mucho ver cómo el demonio los engaña, cómo el pecado los perturba. Y la única forma de que esto se termine ya de una vez por todas es que yo vaya. Y yo les muestro a ellos que con tu gracia, Padre, que con tu fuerza, si es posible vencer la tentación, si es posible vencer la prueba, si es posible imponerse sobre las riquezas de este mundo sin tener que volverse esclavo de ellas, si es posible sobreponerse con paz y justicia y alegría sobre todas las amenazas y todo lo que nos genera preocupación. Listo, hijo, ve y muéstrales. Y en realidad eso es lo que pasa en la encarnación. ¿Por qué la humanidad estaba perdida en la oscuridad? Porque no le creía a Dios. Dios les decía, ustedes no necesitan volverse en esclavos del tiempo, de las cosas temporales. Yo les voy a proveer todo lo que necesiten. Eso sí, no les voy a dar más de lo que necesiten porque se vuelven esclavos. ¿Y cuál es la decepción para muchos cristianos hoy en medio de la prueba? Que todos somos tentados a buscar más de lo que necesitamos. Y nunca nos sentimos satisfechos con los que tenemos. Y estamos como unos reyes. Pero ni nos damos cuenta que somos príncipes, sino que estamos mirando allá, a los que van más perdidos allá arriba, estratificados, y creemos que porque no tenemos lo que ellos tienen, entonces nos hace... Y ese es un engaño del demonio. La Virgen y San José nunca se pusieron a mirar eso. ¿Ustedes se imaginan donde la Virgen y San José se hubieran puesto a mirar el triunfo, el éxito de Herodes o de las sectas judías de ese tiempo? Porque eran exitosas, política, religiosamente. ¿Ustedes se imaginan donde San José y la Virgen se hubieran entretenido en eso que les hubiera pasado? Ellos vivieron una simplicidad, a toda hora miraban era al Señor, la obra de Dios, no se distraían mirando para el mundo. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto seguir al Señor? Porque vivimos demasiado entretenidos mirando al exterior, de manera superficial. Ayer en la oración en la oración poscomunión, le pedíamos al Señor que por ese regalo y la experiencia de la Eucaristía no nos dejara entretener en los bienes de este mundo
y hacer un uso adecuado de ellos, para que no quitaran nuestra mirada de los bienes del cielo. Vaya, pregúntenle a un psicólogo, tiene especialización cognitiva en el ámbito del conocimiento humano, si una persona es capaz de mirar dos objetos al mismo tiempo, uno a la derecha y otro a la izquierda. Como la gente ya no cree en el sentido común, hay que vayan y evidencien con los profesionales. ¿Qué le dice a uno el sentido común? O mira al que está a la izquierda o mira al que está a la derecha. Yo todavía no he conocido al primero que sea capaz de mirar los dos al mismo tiempo. Yo no sé si ustedes lo han conocido, ¿sí? Y el que se pone a mirar los bienes de este mundo, ¿qué le pasa? Se enamora de los bienes de este mundo. Así diga con su boca que ama a Dios. Así venga a misa. Así reza el rosario, ¿sí? Por eso dice la palabra del Señor: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Esta semana yo me ponía a pensar en todos esos niños de Medio Oriente, los de Gaza, por ejemplo. Escuché una entrevista que le hicieron a un sacerdote que trabaja en Siria, y contando que aunque seguían haciendo sus labores como sacerdotes, ellos seguían adelante con todo esto que está pasando, porque las amenazas, los bombardeos cada vez son más intensos. Decía, nosotros no hemos parado, pero hay actividades que no hemos podido seguir realizando. Por ejemplo, en la escuela con los niños no hay agua, hay muchas cosas destruidas, y nosotros como reyes comiendo, desayunando, almorzando, comiendo, pasándola bueno, con buena dormida, ¿sí? Cuando familias enteras en Gaza lo perdieron todo. La gente está tan ciega, tan mal, que vive en un mundo ideal, lunático, ¿sí? Irreal. Miren, nosotros vamos hace 7 años a Corinto, Cauca, a misión, varias veces al año. A mí me ha tocado en varias de las misiones que he ido, hostigamientos ahí cerca de la iglesia. Un día estaba celebrando la misa y entraron a hostigar el comando y fue tan tremendo que hasta 3 acólitos se desmayaron. Mientras tanto, a esa hora de la noche, 6 y casi 7 de la noche, mucha gente en Colombia parrandeando, bailando, si era un fin de semana, ni le importaba. Esa es la indiferencia cruel que vivimos hoy. Y eso que se habla de amor al prójimo, ¿sí? Allá los sacerdotes son buscando misioneros para que vayan a evangelizar. Y uno dice, ¿dónde están todos esos laicos que dicen que evangelizan? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están todos esos aquellos que le dicen, y uno llega a Cali y le dice, ¿usted para dónde va? Va para Corinto, y le hacen una cara a uno, sí. De una vez están pensando, uno se da cuenta por los rostros. Ir a Corinto, Cauca, ¿qué significa? Va para donde la guerrilla, va para donde... Pues allá es donde sacan la mayor cultivo de drogas de allá, ¿sí? Nosotros acaso vamos a eso. Allá hay personas muy buenas, humildes, sencillas, que quieren al Señor, y cada año el Padre nos pide con 1 año de anticipación que vayamos allá. Nos ruega. Y la gente allá, entre toda gente humilde y sencilla, hace los esfuerzos para conseguirnos los viáticos para el pasaje, hasta que han venido desde allá. Esos humildes y sencillos son los que Dios está viendo constantemente. En cambio, el que la tiene toda hoy es un inconforme. Un inconforme. Pero menos mal está la promesa del Señor para los sencillos. La gente está tan enferma de pensar tanto en sí misma que nunca tiene tiempo. No tiene tiempo para darse cuenta del sufrimiento de los demás.
Por eso dice el Señor que tiró la semilla al buen sembrador en una tierra entre abrojos. ¿Qué son los abrojos? Las preocupaciones de esta vida. Eso se llama amor propio. El egocentrismo tan espantoso. Por ahí ya no recuerdo en qué época de la historia hubo un debate sobre si la Tierra giraba en torno al Sol o el Sol en torno a la Tierra. Y durante muchos siglos se concibió esa falsa teoría de que el Sol giraba en torno a la Tierra. La Tierra es el planeta más pequeñito de nuestro sistema, de nuestra galaxia, ¿sí? Más pequeñito de nuestro sistema solar. Imagínense cómo es el egocentrismo, ¿sí? El Sol girando en torno a la Tierra. Lo más grande del sistema solar, que es el Sol, girando en torno a lo más chiquitico. Así es la soberbia. Hoy muchos cristianos se han inventado un Dios que gira en torno a ellos. Y apelan a la justicia para echarle la culpa a Dios de sus males. Y lo acusan, y lo llevan a juicio, y lo declaran culpable, y lo condenan. ¿Por qué Cristo se sigue ofreciendo en la Eucaristía? Y Dios es tan manso que se deja acusar falsamente. A ver si un día le creemos y nos damos cuenta que los culpables somos nosotros. ¿Saben para qué utilizan la Eucaristía muchos de nuestros contemporáneos? Para sus propios beneficios. Y ya los sacerdotes se han acomodado, y hasta los obispos, de celebrar la Eucaristía como a la gente le guste. Eso se llama, bueno, ya no recuerdo la palabra técnica del geocentrismo, se llamaba así, era la teoría. Pero bueno, aquí lo importante es que se creyó que el Sol giraba en torno a la Tierra. Y así andan muchos hoy, creyendo que Dios gira en torno a ellos, y lo ponen a girar en torno a ellos, porque yo soy lo más importante, y como Dios también se rinde ante mí, todos ustedes también me deben adorar, alabar, darme tributo. Por favor, cuando llegue me ponen pétalos de rosa, ¿sí? Y me tienes que recibir con bombas, platos y platillos, por favor, porque si no lo haces, ¡ay! Ese ego se pone violento y agresivo, le da de todo. Nos equivocamos de Mesías si pensamos así, porque ese no es el que nos van a hacer el 24. Va a ser un Mesías muy sencillo, en un pesebre. Este sí se le puede creer, porque dijo que nos amaba y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera por nosotros, y asumió la condición más vil, más baja, para demostrarnos que nos ama. Se hizo lo más pobre para demostrarnos que nos ama. ¿Y nosotros qué vamos a hacer para demostrarle a Él que lo amamos? Porque Él espera que lo sigamos. Seguir ambicionando lo que ambiciona la mayoría de la humanidad hoy: poder, fama, dinero. Eso tiene enferma a la gente. Y el que más tiene no se siente satisfecho. Pregúntenle a estas potencias si se sienten satisfechas teniendo el control de naciones enteras. No, lo quieren todo. Y por eso hay tanta violencia, y por eso pelean entre ellos y hay guerra. Porque hay dos fuerzas que se están peleando el control del mundo. Como ya esto está llegando a su límite, esta es la oportunidad, y se están peleando unos y otros, porque aquí yo soy el que quiero tenerlo todo.
No es que compartamos, no, todo lo quiero dominar y te quiero dominar a ti también. Y el otro le dice, pues si eso es lo que quiere, pues yo también te quiero dominar a ti, lo quiero todo. Eso es lo que está pasando. No hay otra explicación para esta guerra. Y ellos no son tontos. Ustedes creen que van a destruir el mundo si lo quieren gobernar. Tontos no son. Tontos nosotros que nos dejamos llenar de miedo. Si quieren tener el control de todo, las ansias de poder. Y va a llegar, porque Daniel lo profetizó. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño de varios reinados, ¿sí? De barro, de hierro, de bronce, hasta llegar uno. El libro del Apocalipsis habla de eso. Y Dios no nos va a eximir de esas pruebas, ¿sí? A los cristianos les tocó vivir con un emperador como Diocleciano, que era poderoso y los mandó a perseguir a todos, y ellos felices. Felices. Los cristianos eran tremendos. Entre más pruebas tenían, más felices se sentían. Entre más tribulación tenía, más felices se sentían. Hay que ver las actas de los mártires, era impresionante. Felicidad y perpetua. Las iban a matar, felices, ellas no veían la hora. Tanto que cuando se las tiraron a las bestias, a los toros, decía una de ellas, ¿dónde están las bestias que nos van a acribillar? Y no se había dado cuenta, estaba en éxtasis de tanta felicidad que le dio, que ya el toro la había cachado y la había destrozado todo el abdomen. Y tuvo que venir el verdugo y mocharle la cabeza. Era tanta la alegría y el gozo que tenía, eso no es psicológico, eso solamente lo hace el Espíritu Santo, que tuvo que venir el verdugo y hoy vive para siempre. Está en el canon primero, plegaria eucarística 1, felicidad y perpetua. Eran dos, la una era ama y la otra era la esclava, cristianas. Y las dos murieron junto a otros tres que había evangelizado un diácono y le creyeron, porque el diácono les habló tan estupendo de la vida eterna que ellas dijeron, nosotros queremos eso. Y el diácono les dijo, bueno, ¿y ustedes qué? Porque eso es una cosa hermosísima, ¿sí? Allá hay justicia, allá reina la justicia, la paz, el amor, allá no se pelean, todos tienen en abundancia. Y entonces nosotros queremos eso. Pero ustedes están dispuestos a pagar el precio por eso, sí. Quien no deja padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por eso no será digno de eso. O sea que tenemos que perder todo eso en este mundo, sí, para que lo puedan recuperar para el otro. Y se los van a entregar de una manera perfecta. Cuando el Señor le devolvió a Job su esposa, ya no era la mujer insensata. No, se la devolvió. Ni siquiera la imaginación de Job de tener una esposa así como él quería, la anhelaba, ni siquiera la imaginación le alcanzó para llegar a imaginarse lo que le fue en la realidad. Dios se la entregó así perfectísima, en un estado. Esos anhelos que tienen los esposos de unas mujeres así, eso se va a ver en el cielo, pero supera las imaginaciones. Esos anhelos que las esposas tienen de ver a sus esposos así, eso va a ser superado. No es que Dios va a hacer todo en todos. Y cuando tú la mires a ella en la eternidad, vas a ver el amor de Dios en ella, toda la ternura de Dios ahí, toda. Y cuando tú lo mires a Él en el cielo, en su mirada vas a ver la bondad del amor de Dios, toda la seguridad que da el amor de Dios, su amor masculino. Lo que pasa es que el demonio ha sido astuto, que nos ha entretenido tanto en este mundo que no nos deja ver la realidad del cielo. Yo me le acerqué al Padre que tiene encomendado revelar los secretos de Medjugorje, de la Virgen de Medjugorje. Estábamos en una enseñanza con él y me le acerqué en la sacristía a contarle la situación de nuestro país
porque ellos vivieron en guerra y todo eso cuando se apareció la Virgen, y a decirle qué recomendaba él para nuestro pueblo. Me dijo dos cosas que recuerdo muy claramente en estos momentos. Quizás me puedo haber dicho otra, pero las que recuerdo, dos que recuerdo muy claras. Me dijo la Eucaristía. ¿Qué tenemos que hacer los sacerdotes? Ofrezcan la Eucaristía, celebren la Eucaristía. Y la otra me dijo, la Virgen nos pidió aquí que se hablase mucho del cielo. Miren, lo más estupendo de Medjugorje, ver la mirada de personas, su actitud después de que están en una misa, se confiesan, es sobrenatural. Es ver el amor de Dios real en las personas. Dios es fiel. Y eso es lo que San Mateo nos quiere demostrar con esta genealogía. Dios nos ha prometido cosas muy hermosas, estupendas, y nos quiere llevar rápido a la vida eterna. Somos nosotros por andar distraídos los que retrasamos ese camino hacia la vida eterna, ese cumplimiento. Es más, en cada Eucaristía el Señor nos quiere dar la pregustación del cielo. Miren, yo constantemente lo veo y por eso me da tanta vergüenza con el Señor. Y yo siempre me confieso de eso, de desconfianza, siempre. Y le pido perdón al Señor por mi cobardía. Porque siempre, casi siempre, después de una Eucaristía llega alguien y me dice, Padre, estos días un señor llorando. Pero no, se le notaba que no estaba llorando de perturbación, era de como de alegría y de conmoción que experimentó. Yo no tengo la menor duda que fue el amor del Señor ahí. No tengo la menor duda. Yo no tenía tiempo porque tenía que ir a atender, a celebrar otra Eucaristía. Pero ¿qué está experimentando? Hay gente que experimenta al Señor de una manera muy sencilla en la celebración eucarística. ¿Eso cómo se llama? Cielo en la tierra. Cuando alguien siente que Dios le abraza y siente el amor y la ternura, ¿eso cómo se llama? Cielo en la tierra. Además que lo anhela nuestro corazón. Y si lo siente, pues eso es un regalo muy grande. Tú, Judá, de ti, Judá, nunca se va a apartar el bastón de mando. Y de Cristo nunca se ha apartado el bastón de mando. La gente que ha perdido la fe cree que el Señor perdió. Con tanta maldad que hay hoy y tanta oscuridad. Los que han perdido la fe y la esperanza creen eso. Los que todavía tienen la fe y viva la esperanza, saben que el Señor triunfa. A mí todos los días me escribe gente muy mal. Para acabar de ajustar me escriben los más atribulados, ¿sí? Y yo me vengo al Santísimo y se los pongo al Señor. Y es como si el Señor se riera, ¿sí? Eso hace parte de lo que deben vivir. Yo estoy trabajando ahí. Tú no te preocupes. Que yo estoy trabajando muy bien ahí. Así se da mi obra. Porque es que ellos no se dan cuenta de que los estoy salvando cuando les permito esas tribulaciones. Nos está cuidando. Las pruebas son el detalle más hermoso de que Dios nos está cuidando con una paternidad y con un amor. Las tribulaciones son el detalle más maravilloso para saber que Dios nuestro Padre está trabajando y nos está cuidando. No es que si no sufriéramos por las pruebas y las tribulaciones, ¿qué quiere decir? Que ya estaríamos del otro lado del bando. Y eso sería terrible. El diagnóstico para uno saber que el alma va en camino hacia la vida eterna es que sufre en medio de las pruebas. ¿Qué dice el Señor? Bienaventurados los que sufren, los que lloran, porque serán consolados. Ay de ustedes, dice, que ya tienen su consuelo en este mundo. Ay de ustedes que ya tienen su paga. Ay de ustedes que los andan felicitando y su consuelo son los de este mundo. Ay de ustedes. Bienaventurados los que sufren,
por mi causa. Entonces, si estamos atribulados, hay que sentirnos felices, plenos. Eso es lo propio de quien hoy está batallando por el reino de los cielos. Eso quiere decir que es una conquista y la más alta de todas. Pare con el sufrimiento, claro, mire a Jesús. Todo ese sufrimiento que pasó y después el Padre que hizo, lo exaltó sobre todo nombre y le entregó toda la autoridad, pero primero tuvo que sufrir. Y eso que Pedro lo quiso apartar del sufrimiento. Y cuando lo quiso apartar de la prueba, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hay gente que nos quiere apartar de la prueba. Apártate de mí. Por eso, démosle gracias al Señor. Hoy el salmista, cuando ve esto, lo ve, dice, Señor, toda tu justicia confíasela a este Rey que se llama Jesús, toda. Para que Él domine, para que Él controle, para que Él maneje. Y lo más hermoso que nos puede pasar a nosotros es que estemos buscando este Rey, este dominio, este control que es el del Señor. Porque la tenemos segura, tanto en esta vida como en la otra. Por eso, démosle gracias al Señor, porque Él es fiel, porque Él cumple lo que promete y porque Él nunca nos va a dejar tirados. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.